Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando sobre los atributos del Señor. Y el último atributo que vimos es que Dios es veraz. Dios es verdadero, Dios no miente, Dios no miente, no existe en Él la mentira. Eso es muy importante. Número 23, 19 dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Número 23, 19, dijo el profeta. Lo habíamos visto, estudiamos la semana pasada, como Dios es verdadero y que nosotros mentimos por causas internas y por causas externas, que Dios no tiene esas condiciones. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Ok, pero hoy vamos a estudiar que este atributo de Dios, de no ser mentiroso, cómo se refleja en el atributo de Él de ser Padre. Cómo trabaja este atributo en la parte de su paternidad para con nosotros. Porque cada atributo de Dios tiene una función en nosotros. Eso es lo que tenemos que ver. No solamente que Él es, sino cómo eso en nosotros trabaja. Vimos cómo trabaja el Padre, su función, y ahora vamos a ver la función de Dios como verdadero en nosotros. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Estamos entendiendo lo que vamos a ver? Entonces, vamos a aprender cómo este atributo me beneficia a mí. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice el Señor: voy a empezar en el verso 14. Son 17. 14. Yo les he dado tu palabra. Voy a moverme bastante en la Biblia. Si ustedes quieren, escúchenme y apunten, para que tengan apunte y no se preocupen por buscarlo en la Biblia. Después, los que quieran estudiar ya tienen el apunte, van y lo rebuscan. Pero me están escuchando a mí el martes. Es mejor porque así puedo adelantar un poco, porque tengo bastante apunte hoy. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Escuchen bien. Los de Dios son aborrecidos por el mundo. Los de Dios son aborrecidos por el mundo. El que no ve que el mundo lo aborrece, no es de Dios. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Del mal de este mundo, ¿no verdad? Del mal que se mueve en el mundo. Ahora dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí viene la primera obra de Dios como Padre en su verdad. ¿Cuál es la obra que ahora el Padre está haciendo con la verdad de Él? ¿Qué es lo que hace el Padre con su verdad? Acuérdense que Jesús en el capítulo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también... Y ahí le sigue hablando al Padre. Y aquí le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La función del Padre aquí, en el atributo de verdad, unido a la del Padre, al atributo del Padre, es que no puedes llegar a ser santificado si no es a través de la verdad. Es la verdad la que me santifica. ¿Me entienden? Sin la verdad no puedo ser santificado. Por eso le dije la vez pasada que la verdad es el núcleo de la santidad. Es la verdad la que me lleva a santificarme. Yo no me puedo santificar sin la verdad, porque sin la verdad lo que tengo es mentira, y mentira es pecar. ¿Entienden esto? Entonces, Padre, la obra del Padre para llevar a sus hijos al lugar que Él quiere es a través de la verdad. Entiendan esto. Si usted no está en la verdad, usted no hace verdad, usted no se está santificando. El Padre no está haciendo la función que Él quiere hacer en usted. Necesitamos entender que es la verdad lo que me santifica. A medida que yo soy más verdadero, eso quiere decir que soy más santo. Mi santidad está creciendo. Si puedo llamarle ser más santo, en el aspecto de santificación. ¿Me entiende lo que estoy hablando? La santificación a veces se toma de una forma equivocada.
tiene que ser fundada en la verdad. Si no está fundada en la verdad, no hay santificación. Ahí lo vimos claro. Amén. ¿Eh? Amén. Y miren hasta el 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? La verdad. Oigan bien. Nosotros nos santificamos en la verdad. Jesús se santifica en la verdad a través de nosotros. Porque yo y Jesús somos uno. Amén. Jesús y yo somos uno. Tú y Jesús eres uno. Si tú estás en Cristo, tú eres uno con Cristo. Y Cristo y tú son uno. Y esa santificación del cuerpo de Cristo es en la verdad. Cuando la verdad no está en el cuerpo, allí hay problema y Jesús no se está santificando para presentarse delante del Padre completo. ¿Quién es la plenitud de Dios? Jesús. Pero Cristo. no, hablamos. Con la iglesia. La iglesia llega a ser la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios en verdad, en santidad. Entonces la iglesia tiene que santificarse para llegar a ser el templo santo que Dios quiere y está haciendo. Perfecto. ¿Entendemos eso, hermano? Sí. Entonces estamos viendo esta relación de la verdad con la obra del Padre. El Padre trabaja en la verdad para llevar a sus hijos al lugar correcto. Amén. Y ese lugar es santificación por medio de ella. Capítulo 15 de Juan ahí mismo, verso 3. Le voy a leer. Acuérdense que yo quisiera que no buscaran mucho. Okay. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 15 ¿qué? 15.3, apúntenlo. ¿Qué es lo que le hace a usted estar limpio? La palabra. ¿De qué te limpian? De la mentira. ¿De qué te limpian? Del pecado. ¿Cómo te limpian? Por la palabra, porque la palabra es verdad. Si tú no entiendes que la palabra es verdad y tú no obras en la palabra, que es la verdad, tú no le estás haciendo caso al Padre. Tú no estás dejando que el atributo de la verdad del Padre obre en tu vida. Le voy a decir algo. La mentira es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta de lo sutil y lo terrible que es la mentira. La mentira es la que nos metió a nosotros en el problema que estamos de muerte. La mentira es la que nos llevó a la destrucción y es la que ha llevado a la destrucción del universo. Porque lo que le dijo Satanás a nuestra madre en el Edén fue una mentira. Dice que la serpiente engañó a Eva. ¿Con qué? No con la verdad, con una mentira. Eso es lo que destruyó la raza humana. Eso es lo que vino a destruir nuestra raza. Nuestra raza no estaba dada para morir, para enfermarnos, para destruirnos. No. Nosotros estábamos creados para vivir en una armonía con nuestro Creador de verdad, de justicia, de buena vida. Y eso es lo que el Padre quiere que lleguemos a alcanzar porque lo perdimos por causa de la mentira. Dios no es mentiroso. Y les voy a enseñar para que ustedes vean. Yo estoy enseñando sobre la verdad. El martes pasado ocurrió algo en esa mesa que si Dios no me lo muestra, yo nunca lo podía haber entendido. Y lo voy a hablar hoy aquí. Ya yo lo hablé con mi hijo Sergio. ¿Qué me pasó con él? Los que estábamos aquí, que éramos pocos. Guillermo, ¿usted estaba aquí? ¿Se acuerda que Sergio trajo un complemento y él dijo una palabra? Sí. Y yo dije que esa palabra él la estaba diciendo por causa de que él había sido criado en Estados Unidos y tal vez no comprendía bien el idioma. Claro. ¿Se acuerda de eso, hermano? Sí. Y dije que él estaba equivocado en lo que estaba diciendo o en lo que estaba tratando de decir por la palabra que estaba usando. Y yo me enfraqué en eso. Al final nos dimos cuenta que él tenía razón, que él estaba usando la palabra correcta. Yo dije, no, sí es verdad, lo que tú estás diciendo es verdad. Yo no te estaba entendiendo. Ok, eso pasó muy inadvertido, todos nos dimos, hablamos, qué sé yo. Cuando yo me acosté y empecé a meditar en el Señor y a hablar con el Señor me dijo, tú estabas enseñando sobre mi atributo de verdad. Así me dijo el Señor. Y sabes que tú fuiste el primero que mentiste en esa reunión y fuiste el primero que calumniaste en esa reunión. Yo en ese momento, Señor, que yo calumnié, sí, a tu hijo lo calumniaste.
porque dijiste una calumnia contra él, porque él había dicho una cosa correcta y tú dijiste que era mentira. ¡Qué sutil! ¿Te parece que no? Para nosotros eso es algo sencillo. Él me dijo, pero fíjense, él me dijo, ¿tú crees que a mí me sucedería eso? Yo dije, pues señora, eso no te puede suceder. Porque ni internamente tú eres tan malo como yo soy malo, porque tú no eres tan malo, no, tú no eres malo. Ni tampoco las cosas exteriores a ti te influencian porque tú las conoces todas. Entonces, para Dios, si él hubiera escuchado a Sergito, le hubiera dicho a Sergito, tienes razón, Sergio, es así. Pero yo en mi ignorancia, en mi incapacidad interna y externa de entender las cosas, yo en ese momento estoy pecando. Miren lo que es el pecado. Qué sencillo, qué sutil es. Ahora, ¿nosotros cómo vemos eso? Como una incorrección cualquiera que le sucede a nadie, a cualquiera, perdón. Pero para Dios eso no existe en Dios. A Dios eso no le pasa como me pasó a mí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo mismo que Pablo decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta incapacidad que yo tengo. De ser un mentiroso y un calumniador sin querer serlo. Pablo decía, lo que hago no lo hago porque quiero, sino porque el pecado que mora en mí lo hace y ya no lo hago yo, ahora lo hace él. Qué sutil es la mentira cuando la tenemos. Y cómo se escabulle. Y nosotros le decimos a la mentira, ¿se acuerdan lo que dice Dios? Ustedes a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. Pero si no tenemos con quién compararnos, ¿por qué? ¿Con quién yo me voy a comparar ahí? ¿Con usted, hermano? Digo, yo soy santo. Con la hermana Teresa, yo soy santo. Con la hermana Lili, yo soy santo. Pero cuando me comparo con él, digo, lo que soy un asqueroso. Lo que no sirvo. Yo soy un trapo de inmundicia. Porque tengo que compararme con alguien para poder ver mi condición. Y mi condición tiene que ser comparada con Cristo. No me puedo comparar con nadie. Solamente con Él. Por eso cuando Él me habló, Él me dice, mijo, mira para que tú veas. Y se acuerdan que el domingo pasado empezamos enseñando que yo no puedo entender a Dios en sus atributos si no veo mis defectos. Allí es donde yo puedo ver al Dios que tiene una verdad que no cambia, un ser que no es capaz de mentir, que no mientes, que no es capaz, no porque no quiera, sino porque no pueda, sino porque no quiere. Él es Dios, es santo, es bueno, no miento. No hay nada interno que me obligue, ni hay nada externo que me obligue. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Eso tenemos que verlo. Para entonces poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el problema de que los hombres no vienen a Dios? Se creen ser lo que no son. Se consideran ser lo que no son. Consideran tener lo que no tienen. ¿Me entienden, hermanito? Pueden ver esa parte. Y gloria a Dios que me puso a mí en esa situación. Y yo creo que eso el Señor lo hizo a propósito para que yo pudiera mostrarle a ustedes lo incapaz que somos para no ser perfectos y lo poderoso de Él para ser perfecto. Amén. Y me glorío. Y yo lo primero que hice fue llamar a mi hijo y decirle, mira papi, perdóname, mira lo que me pasó. Y le expliqué, mira, esto pasó. Y dije, él me dijo, ay papi, pero tú no lo hiciste a propósito. Digo, sí, no lo hice a propósito, pero lo hice. Eso es lo que me dice el Señor, lo hiciste. Y eso es lo que ahorita vamos a ver aquí, que hay un verso que habla sobre eso. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver. La obra del Padre se realiza por medio de la verdad. Y solamente por medio de la verdad. En Juan capítulo 8, verso 22, Jesús le dice algo aquí a los fariseos. Y dice en el 22 al 44. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ellos decían que tenían un Dios y que su Padre era Dios. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero esta gente dice que su Padre es Dios. Y Jesús le dice, no, su Padre no es Dios. Entonces dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En ello hay una incapacidad de ver la verdad, como en mí la hubo. Y Jesús le dice, ¿por qué ustedes no hacen eso? Y mire lo que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Desde el principio, lógicamente, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, ¿saben cuál es? El hijo de Dios se da cuenta de su error. El hijo del diablo no ve su error. Se queda con la mentira. El hijo de Dios puede ver la verdad y puede ver la mentira. El hijo de Satanás no ve la verdad. Para él la mentira es verdadera. El que se santifica y se purifica en la verdad, cada día más puede ver más la actitud de la verdad, la condición de la verdad, la obra de la verdad. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Lo pueden ver. Quiero que entiendan esto porque esto es importante. Y como le he dicho, la manera de aprender es la meditación de la lectura, la meditación en el Espíritu, para que el Espíritu nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseña. Vamos a ir a Isaías 63:8. Acuérdense que no estoy interesado en que ustedes busquen mucho, estoy interesado en que ustedes me escuchen y si es posible, por favor, apunten. En Isaías 63:8, los hijos de Dios, miren en qué están fundados. Dice el Señor allí, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y entonces dice, y fue su Salvador. Él es Salvador de los que no mienten. Esto no es una palabra para el pasado, esto es una palabra para ¿cuándo? Siempre. Para el futuro. Dada para el futuro. ¿Cuáles son los que van a ser salvos de verdad? Los que no mienten. Después vamos a ver en Apocalipsis que dice que los mentirosos no pueden entrar al reino de los cielos. Los que no mienten, porque el que no miente está santificándose su vida. Y Jesús está santificando en esa actitud de esa persona, porque esa persona es cuerpo de Él. ¿Estamos viendo eso, hermano? Amén. Los que no mienten, entonces dice, y fue su Salvador. Y fue su Salvador. Miren que está en una palabra futura, no está en una palabra presente. Y fue su Salvador. Eso está hablando de futuro. ¿Lo vemos? El verbo ahí es ser futuro. Fue su Salvador. ¿Estamos claros? Ok. En Mateo capítulo 5, allí hay una parte interesante que tenemos que entender. 5:33. Dice allí, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Esta es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la obra del cristiano o del judío, a la manera en que hemos de comportarnos con respecto a ciertas actitudes que Dios, por medio de leyes, trata de organizar en nuestras vidas. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuréis, sino cumplid al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, No. no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiere decir, tú tienes y yo tenemos que decirle sí a las cosas o no a las cosas. Estamos obligados por la verdad a decirle a las cosas sí o a decirle a las cosas no. Pero el que dice sí y se convierte en no, está siendo un mentiroso. El que dice no y después se convierte en sí, está también mal. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Él quiere que seamos perfectos. Es preferible que tú digas no, si no lo vas a cumplir, que sí, si lo vas a cumplir. ¿Me entiendes? Hay un verso en Eclesiastés 5 del 1 al 7. Eclesiastés 5 del 1 al 7 dice así. Dice así Eclesiastés 5. Vamos a parar esto.